¿Qué sucede con la venta de la semana pasada? Vendes en 1,685 millones. Número uno, estás vendiendo casi al 38% del costo total de la aeronave, ¿no? ¿Cuánto es? Pues los 92 millones entre los 329. Estás vendiendo por debajo también del costo del original del avión, es decir, 92 entre 127 millones de dólares. Estás vendiendo por debajo de la evaluación del INDAVIN, que eso es un delito, porque el INDAVIN lo había evaluado en 1,900 millones de pesos y tú lo vendiste en 1,685, dice la nota, 58 es el dato que yo recuerdo de la conferencia de prensa. Entonces ya vendiste por debajo del valor del INDAVIN. Pero lo peor, debes de arrendamiento financiero 1,700 millones de pesos. Tienes 1,658, debes 40. A ver, Mario Di Constanzo, por favor, por el amor de Dios nuestro Señor, antes que digas tus números, ¿cómo se compra el avión? Para que lo entendamos, porque trajimos a Felipe Calderón aquí. Y qué lástima que, Juan, qué lástima que no lo podemos pasar. A lo mejor, de milagro, mientras platicamos, en el de Felipe, cuando él habla del avión, sería interesante. Pero Felipe nos dijo que compró el avión por dos razones. Porque estaba muy viejo y el otro, y por seguridad del próximo presidente, que a él ya no le iba a tocar volar, sino que a él, por responsabilidad de la importancia del presidente, tiene que tener un avión seguro. Fin del capítulo 1. Bueno, voy. Capítulo 2. Compró el avión, pero no, ya, luego dicen que no lo compras, que es arrendamiento. Platícanos todo ese desmadre, por favor, porque no entiendo nada. No, y déjame platicarte, porque además yo fui diputado federal 2009-2012. Sí. Me tocó la votación del avión. Sí. Debo decirte que con todas las explicaciones que nos dieron, yo me mantuve y lo voté en contra. Pero hay morenistas hoy que votaron a favor. Alejandro Encinas, la gobernadora de Colima, y otros ilustres morenistas que votaron a favor del avión presidencial. Ahora, sí se requería, lo que no te dicen es que el avión, digamos, el avión viejo presidencial, pues no tenía alcance, ya había tenido 2, 3 eventos de aterrizajes, vamos a llamarle así, imprevistos, incluso en los viajes y en las giras a Europa. Entonces, vamos a suponer que sí se necesitaba. Ahora, ¿cómo se compró? Banobras compró el avión y una vez con la compra del avión, le dijo al gobierno federal: te voy a hacer un leasing. Tú me vas a pagar lo que yo pagué, pues, como un crédito, como los leasings de los autos. Yo te presto la lana, pero tú me pagas. No, yo pagué el carro. Yo te lo arriendo. Yo te lo arriendo. Yo soy el... Entonces, ¿quién es el dueño? Banobras. ¿Pagó todo el avión? Sí. Es el arrendador. Digamos, Banobras es el que hizo la negociación con Boeing, me parece. Sarita es Boeing, recibió su cheque, dio el avión, se acabó la conversación. Y dijo, yo me arreglo con Boeing, y te lo voy a dar a ti, gobierno federal, lo vas a custodiar tu Sedena y tú me vas a hacer los pagos mensuales, anuales, hasta por liquidarlo. 15 años. Era un arrendamiento financiero a 15 años. Ese es, ahora, del costo del avión se divide en dos partes. El avión vale 339 millones de dólares, es la información que yo tengo, que yo subí, que es de un oficio de la Sedena, en donde 127 millones es lo que costó el avión, y 112... Estamos hablando en dólares. Y 112 millones su acondicionamiento, es en dos partes. Te suma 329 millones de dólares. Y así se va, digamos, así lo entregan, lo vuela Enrique Peña Nieto, hay algunos vuelos, llega Andrés Manuel y se lo voy a vender, ¿no? Finalmente lo intenta rifar, lo intenta vender, no se podía, porque era un arrendamiento financiero. Aquí hay dos factores bien importantes. En el 2021, el INDAVIN, ese es el que yo les comento, en el 2021, el INDAVIN lo evalúa
en 1.900 millones de pesos. ¿Quién es el INDAVI? El INDAVI es quien hace las valuaciones del gobierno. Ok. Digamos, si yo voy a rentar, y te lo platico porque yo rentaba en Conducef, el edificio de Conducef no era nuestro, ¿no? Entonces, tú decías, a ver, ¿cuánto me estás cobrando de renta? 50,000 pesos al mes. Ok, a ver, INDAVI. INDAVI es el que evalúa. Si el INDAVI dice, tú no puedes pagar eso de renta, porque mis cálculos son que ahí la renta no es tan alta, no los puedes pagar. Es delito si yo transgredo una orden de delito. Okay. Entonces el INDAVI lo evaluó en 1.900 millones de pesos. Esto en noviembre del 2021. Viene octubre de 2022 y viene el asunto de los Guacamaya Papers. ¿Sí? En los correos que se envía la Sedena con Banobras y con el gobierno federal, las dependencias, ya había habido una empresa que quería comprar el avión, Atenea Global. Atenea Global era una empresa con sede en Liechtenstein que había ofrecido $95 millones por el avión. Que si lo multiplicamos por el tipo de cambio de aquella época, eran aproximadamente 1.800 y tantos millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que al valor del INDAVI, si en ese momento se hubiera cerrado la operación, al gobierno federal sí le hubiera quedado un excedente, porque era 1.900 que lo había evaluado el INDAVI, ¿no? Es que es un tema. Si le pagaban 1.850 millones de dólares, bueno, pues había casi salíamos a mano. Bueno, no se concreta la operación y para ahorrar tiempo nos vamos hasta la semana pasada, cuando el presidente anuncia esta venta en 1.685 millones de pesos. Pero fíjense, y en esos correos del Guacamaya, que se pueden bajar y se pueden buscar, dice la Sedena, yo todavía le debo a Banobras 1.700 millones de pesos por concepto del arrendamiento financiero. Entonces, estabas abajo del avalúo del INDAVI, pero te alcanzaba para liquidar el arrendamiento financiero. ¿Qué sucede con la venta de la semana pasada? Vendes en 1.685 millones. Número uno, estás vendiendo casi al 38% del costo total de la aeronave, ¿no? ¿Cuánto es? Pues los 92 millones entre los 329. Estás vendiendo por debajo también del costo del original del avión, es decir, 92 entre 127 millones de dólares. Estás vendiendo por debajo de la evaluación del INDAVI, que eso es un delito, porque el INDAVI lo había evaluado en 1.900 millones de pesos y tú lo vendiste en 1.685, dice la nota, 58 es el dato que yo recuerdo de la conferencia de prensa. Entonces ya vendiste por debajo del valor del INDAVI. Pero lo peor, debes de arrendamiento financiero 1.700 millones de pesos. Tienes 1.658, debes 40. ¿De dónde vas a construir los hospitales? Si todavía con la venta tienes que ponerle tú otros 40 para liquidarle a Banobras. Pero fíjate la barbaridad que van a hacer, porque todavía sigue. El presidente, que era lo que iban a anunciar hoy, ¿sí? Dice, bueno, pero yo le voy a pagar y Banobras me va a devolver para que yo construya los hospitales. Ese es un doble delito. ¿Por qué? Porque finalmente le estás quitando un patrimonio a la banca de desarrollo. Ajá. O sea, la lana que tiene ahí la banca de desarrollo es para prestar, no es para dársela al presidente para que construya. Es un daño patrimonial por ambas partes, por haber vendido por debajo del INDAVI y por quitarle a la banca de desarrollo su patrimonio para construir los hospitales. Ahora sí que aquí el fin no justifica los medios, ¿no? Por más benévolo que sea el fin, hacer esto es un delito. Así es. Y esto es lo que está pasando. Este tema del avión ha sido un tema fundamental, ha sido un distractor que se ha utilizado desde el principio del sexenio.
diciendo que es un avión que no lo tiene ni Obama. Este avión que no lo tiene ni Obama, Estados Unidos tiene 2 aviones superiores a este avión en capacidad, en tamaño. Ese es un avión que tiene 80 asientos y es un avión que ha servido para distintas distracciones. Comenzaron tratando de venderlo, no lo pudieron vender, entonces vino la brillante idea de rifarlo. Lo rifaron el 15 de septiembre de 2020, nada más que no lo entregaron. Igual pudieron haber rifado el castillo de Chapultepec. El caso es que el avión se quedó en el gobierno. Al año siguiente lo propuso López Obrador para bodas, 15 años, comuniones, para pasear, para dar la vuelta, graduaciones, para lo que fuera. Y terminó siendo ofrecido a la nueva compañía estatal manejada por la Sedena, la nueva Mexicana de Aviación. Total, ahora se vende el avión a 40% de su valor a un estado, más bien a una participante de la República Socialista rusa, que es Tayikistán. Tayikistán es manejada por un dictador desde 1994, tiene 10 millones de habitantes y es una compra algo confusa en el sentido de que probablemente aquí hay mano negra con Rusia. Rusia no puede hacer transacciones internacionales porque está vetada a raíz de la guerra con Ucrania, pero puede triangular para que se adquiera este avión, que simplemente Tayikistán no tiene flota aérea. Entonces, sí es un poco rara la transacción. No ha de tener ni aeropuerto. Ya encontró Juanito el video con Felipe Calderón. Dura 5 minutos, yo creo que vale la pena verlo, ¿no? Además, una cosa rápida, Sí, en apoyo a lo que está comentando. Además, es un país en donde el narcotráfico ha permeado la heroína a los altos niveles de gobierno. Entonces, a ver, debe haber una investigación sobre la procedencia de los recursos, ¿eh? O sea, no puedes meter al país 1,658 pesos, millones de pesos o dólares que provengan de actividades sospechosas. Ahí dice Mariana Moorman que no tiene aeropuerto. Y por eso digo, Ileana, perdón. Me parece que esto también es otra vertiente que debe analizarse. ¿Por qué? Porque Gafi, tienes razón. Fondo Monetario Internacional, el propio Banco de México, o sea. ¿Y cómo ves que ya fue depositado el dinero en la cuenta para devolverle al pueblo lo robado? Es que, sí, nada más yo te preguntaría, ¿y de qué banco? Porque si cayó en Bancomer, a ver, mañana los gringos están sobre Bancomer. Claro. Si cayó en el Banco del Bienestar, están sobre el Banco del Bienestar. Solamente hayan caído en Banobras, pues van a estar sobre Banobras. Pero tú no puedes permitir que haya flujo de dólares o de actividades, digamos, de dudosa procedencia circulando por el mundo. Me parece que ese es un tema. Incluso el propio presidente Calderón. En el Banco del Bienestar podría ser. Pues sí, aquí traiga su dinero que aquí se lo lavamos. Claro. Bueno, vamos a ver a Felipe. Hace 4 años más o menos fue, o 3 años y medio, la entrevista. Lo corren cuando quiera. Ya me acuerdo, tú compraste el avión. Sí, el avión presidencial. Y te voy a decir porque primero. No, porque estaba muy jodido, yo sé. No, ya. Y muy viejo, sí. No solo eso, era un avión que tenía por lo menos, yo creo que 30 años. Sí. Y le fallaban cosas, man. Mira, por ejemplo, había un asiento enfrente del asiento donde yo iba, de espaldas y del lado derecho del pasillo, había un asiento que despegaba el avión y se recorría. Y yo cada vez que bajaba, oiga, capitán, ahí le encargo, arreglen el asiento. No, sí, señor presidente, para la próxima. Y al siguiente vuelo. Entonces yo le decía al pasajero que iba ahí, mira, me dicen que es lo único que le falla al avión, así que no ¿cómo vas a saber, no? Aparte el aire acondicionado no funciona. El avión era incapaz de volar sobre ningún océano, tenías que ir
o a las Baleares Ranchando. o a Canadá o a Alaska. Sí, es cierto. Pero olvídate de eso, que es un tema de comunidad en comunidad. Sí. El avión se volvió algo peligroso. Y cuando se muere, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, el Claro. secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero ya ni modo, ya pasó y contra todo. Y 2 años después se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo. Y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga en ese avión, claro. que es una cafetera. Sí. Y entonces me preguntan, me insistían mucho y vamos a buscar un avión. Entonces viene una oportunidad, porque también en eso puede haber corrupción. Claro. La verdad, muchos dicen, ni cero, incluso aunque la maneje el ejército, que manejó la compra ahí, no puede haber posibilidad de 1 milímetro de corrupción. Entonces le encargué a Pepe Mit, que era secretario de Hacienda, y encuentra una oportunidad. Aeroméxico anuncia la compra de una flotilla de 50 aviones, entre otros como 15 o 16 Dreamliners, que era este tipo de avión, que es un avión que además ahorra enormemente en combustible, es el más eficiente y más económico en mantenimiento, es el que, en fin, una serie de características tecnológicas muy, muy convenientes. Entonces, dentro de esa flotilla que iba a comprar Aeroméxico, dice que nos consigan en todo caso una oferta de flotilla, ¿no? O sea, como en las lecherías de Conasupo, ¿no? Mete la cubeta ya al mecate y a ver cómo, ¿no? Claro. Y así fue. Y todavía nos llegaron con un precio que pues era adecuado para la flotilla, pero era caro, pues digo, mejor no. Y entonces la propia Boeing vino con nosotros. Dijo, oigan, entendemos que su problema puede ser de presupuesto. Nosotros tenemos un avión ya usado, Dreamliner, que es el que usamos para los ejecutivos y además es el que se usa de muestra. Es como en las agencias de coches, Claro, que siempre hay un que tienen carrito ahí que para- lo así tienen es. para el desgaste, Es cierto, ¿no? es cierto. Ese avión es el que se compró, que fue 60% más barato que el precio de flotilla. Un avión usado. Y en realidad el precio que nosotros pagamos fue de como de 103 millones de dólares, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue acondicionarlo internamente, ya fue su bronca. Igual pudo haber puesto asientos de vinilo o pudo haber asientos de puesto piel puertas y- con chapa de oro. Ya no fue mi bronca. Pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica. Ahora, también le reconozco a Andrés Manuel, le dio al clavo con un sentimiento de rechazo al lujo y a la frivolidad, que honestamente también se exacerbó mucho en el sexenio pasado. Llegamos a unos excesos de frivolidad increíbles. Entonces, todos esos detalles que lucen convenientes en la decisión de Estado de proteger al presidente y de proteger a los pasajeros, porque miren, a ver, ¿qué tal si alguien quisiera atentar contra la seguridad del presidente en uno de esos aviones? O un pequeño detalle, ¿dónde se siente el presidente de la República cuando viaja en los aviones comerciales? Salida de emergencia. En la salida de emergencia. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de emergencia? Estar en condiciones físicas aptas para poder operar la salida de emergencia en caso de accidente y ayudar al resto de los pasajeros. Lo dejo hasta ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para el público en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que lo agarran y lo sueltan? Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. El presidente estaba tomándose fotos en el aeropuerto cuando empieza el operativo, no está enterado de lo que está pasando en el país, va en el avión, no está enterado de lo que está pasando en Sinaloa, aterriza en Oaxaca, sigue con las fotos. 3 horas después le dicen, oye, agarramos hace 3 horas al hijo del Chapo. ¿Qué hacemos? Pues inmediatamente hubiera dicho, tráiganselo, saquen lo que sea, pero ahí, Claro. pues en 3 horas se le arma el cotorreo aquel. Y por ahí, yo no sé quién estuvo atorando la decisión. Total que cuando al ejército le dicen ya libéralo, pues ya es demasiado tarde porque ya está copado el ejército. Así es. Ahora, yo conozco al ejército. Ya. Está muy claro. Muy Claro. Muy claro. Y además, te voy a decir Claro. una cosa, me consta que esta es la explicación que te daban, ¿eh? Que yo en ese año, pues a lo mejor no me hayan convencido, no haya querido que me convencieran, es otra cosa. Pero esto era, y ya había sucedido que el avión no había podido volar, entonces tenían que ir puebleando. Yo ¿no? sí me acordaba de que era un Dreamliner de muestra, que no fue el nuevo. Sí me acordé también que era 30%, 40% más abajo del Dreamliner nuevo. Todo eso sí me acuerdo que nos lo dijo Felipe ese día. Permíteme. La mala leche. Permíteme Es un coherente. añadido. Uno de los argumentos más recurrentes de López Obrador con el avión es que es un avión que se hizo para volar largas distancias
que él no vuela largas distancias, y es cierto, fue 2 veces a Washington, pero es un avión Transatlántico. sí puede volar distancias de 1 hora y de 2 horas. Sí. ¿Y cuánto ha costado en aviones comerciales trasladar al presidente con todo su comitiva. séquito? Porque lleva una comitiva, obviamente. Claro. Entonces, por un lado están pagando la renta del avión que no usan y por otro lado están pagando pasajes comerciales. O como dice Pedro, están haciendo aeropuertos de 430 mil millones de pesos con 14 puertas, 12 puertas. Sí. Sí, está Oye, bien. y algo que tenemos que tomar en cuenta también es que el presidente dice, no, y este avión tenía una falla de origen. Yo me imagino que la empresa Boeing, que es la fabricante de este aparato, que vive de su prestigio y que cuando tiene una falla como tuvo, por ejemplo, en ese avión con las baterías, esto causó un escándalo a nivel mundial que incluso paró las ventas de este tipo de aparato y que después, una vez recuperada la problemática que tenían con estas baterías que se calentaban y explotaban, pues vino toda una serie de especulaciones que incluso bajaron las acciones de Boeing. Ahora, si el presidente dice una falla de origen del avión, me imagino que Boeing le tendrá que pedir información a la presidencia de la República o a quien haya comprado el aparato, ya sea por el leasing que hizo, para decir, oye, me urge saber cuál es la falla de origen que dice el presidente, porque esto atenta en contra de mi marca, que otros querrán comprar y lo primero que se preguntarán es, ¿y cuál es la falla que tenía el avión del presidente de México, por ejemplo? ¿Y por qué no se dijo a tiempo? Durante todo este lapso nunca se mencionó esa falla de origen. No, a mí, ¿sabes lo que me saca de onda? Yo les voy a decir, ahorita me cayó el 20. A ver. Y ahorita vamos ya con Luis y Sarita. A ver, nosotros pasamos este programa con Felipe Calderón hace 4 años. No, Menos, menos, y llevamos 2. Apenas estamos Qué arrancando el imbécil. tercero. Calma. Claro, él Toma 2. Arrancando el tercero. Sí. Toma 2. Sí. Hace 1 año y medio. Más o menos. Mazo, sí. Tuvo rating arriba de 500,000 Reproducciones. de reproducciones. Todo mundo sabe del Círculo Rojo la verdad. ¿Por qué la oposición nunca defendió a Felipe Calderón sobre el hecho y las razones que está diciendo Felipe y que no mintió de por qué compró el avión? ¿Por qué dejan que Andrés mienta y chingue y chingue y chingue? Y nadie le dice, oye, teacher, así no fue la historia. ¿Por qué, Mario? Bueno, mira, primero que todo porque además, pues son de esas veces en donde primero se te van a echar todos encima, ¿no? Ya era incómodo el tema del avión y como lo dice el propio presidente Calderón, a lo mejor dice, yo compré el avión, ya lo mandó decorar el otro presidente, Sí. ¿no? Que a lo mejor ahí pues, podría haber algún tema de discusión, ¿no? Si le querías poner los asientos de piel o de vinil, y a lo mejor se los pusieron de piel de antílope, ¿no? Y por eso pues casi se duplicó el costo. Entonces yo creo que por eso no sale a defender la oposición, porque además inventó tanto del discurso de la austeridad, que fíjate que casi ningún político sale a hablar contra la austeridad. No. ¿No? Casi nadie. Repites tanto algo que se vuelve verdad. Incluso cuando estén cuidando los centavos y descuidando los pesos. Exacto. Como lo he platicado muchas veces el tema de la austeridad, por eso nos bajaron a categoría 2, por la austeridad, ¿no? Por gastar más. Yo te quería preguntar, Mario, decías hace unos 20 minutos, media hora, que hay 2 delitos cometidos Sí. a partir de la venta del avión. Suponiendo que todo salga bien y que se recupere López Obrador y que quede un presidente de oposición en el 24, ¿lo podría juzgar por Sí, eso? Sí lo podría juzgar, es más, la Auditoría Superior de la Federación tendrá que revisar en su momento esto. Y te voy a platicar una anécdota. Ustedes se acuerdan pues, del FOBAPROA. Claro. ¿No? ¿Se acuerdan pues, que muchos bancos estuvieron en el gobierno, fueron intervenidos? Entonces resulta que había un banco del cual el IPAP se había quedado con puertas.
Puertas. ¿Puertas del avión? No, puertas de un edificio. Ah, perdón. ¿No? Y esas puertas estaban valuadas en X pesos. El IPAP no las podía donar a las escuelas porque estaban valuadas por el INDAVI. Ok. Y no las podía vender en menos del valor que el INDAVI había dicho de la puerta, porque era daño patrimonial. De ese entonces, ahora imagínense, aquí no son puertas de avión, es un avión presidencial que se vendió por debajo. Entonces esto es una pérdida de patrimonio para la nación. Claro. A ver, No. en esencia... Es el delito. Sí, claro. Y luego resumen. pedirle a Banobras, oye, dame de tu lana que tienes para prestar, te voy a bajar tu capital para que yo construya Probablemente- hospitales. Es otro delito. Probablemente, Mario, por eso salió en defensa el argumento de que tenía un desperfecto de origen, Bueno, para poder justificar la venta. pero entonces si el desperfecto, Pero, ¿por qué claro, el INDAVI no lo incluyó en su evaluación? Sí, no, yo estoy de acuerdo, No, sí. pero previniendo Claro, una claro. futura reclamación, Claro. probablemente lo Ok. lo El inventaron. resumen en español es la volvieron a cagar. Sí, Sí. ok. Por eso les están checando el papel sanitario. Exactamente. Oye, pero lo habían regado hace menos de una semana con el tema de Iberdrola. Sí. Ah, bueno, Iberdrola. Digo, si quieren otro día platicamos, Sí, ¿no? sí, Pero, sí, pero- sí, sí, pero, Iberdrola. Sí. la habían regado peor. Estaba yo en Madrid y los españoles festejaban. Claro. Claro. Decían, Sí, el círculo negociazo. rojo. Estaban diciendo, puta, qué negociazo. ¿Y tú crees que en Brasil no están contentos? Claro, En que Madrid va a haber una calle que se llame Manuel Barlet. Sí. Porque es Esquina un, con los- mexicano, es un mexicano que les compró chatarra. Sí, sí, sí. Pues es como cuando Biden hizo la cara de felicidad oculta de cuando le vendió la refinería La de a Deer AMLO, Park. ¿no? La Ya de sabes que Deer hizo Park. así. Es el negociazo de mi vida. Sí. Todos los extranjeros están haciendo negociazos. ¿eh? Sí, nada más que la esquina es Manuel Bartlett con López Obrador. Ajá, Sí, sí. sí. En Madrid. Por Sí. la Castellana, por ahí. Por ahí, sí, Exactamente. sí, sí. Digo, cerca de la- sí, ya no, exacto, ya no se va a llamar la o en vez de- Ya no es la en vez de- Castellana. Sí. Somos exacto. una chulada. Sí. ¿No? Luis, platícanos. Carlitos, Perdón, nada más rápido, ¿cómo vas, Verónica? A ver, vamos excelente. Ahí vamos. ¿Qué creen? Ya llegamos a la meta inicial de los 9,000 likes.